Esta mañana habíamos empezado a analizar un panorama general con alguna concreción en materia, sobre todo en responsabilidad civil, derivada sobre todo de daños por los ruidos, vibraciones sonoras. Y vamos a hablar ahora a continuación, vamos a analizar las cuestiones generales sobre la responsabilidad civil en su traslación a los problemas medioambientales, siempre partiendo, en este caso ya de manera concreta, de la responsabilidad civil por los daños sufridos por particulares, que pueden ser uno o pueden ser múltiples particulares derivados del medio ambiente. Ya hemos visto esta mañana cómo hay una serie de normas que pueden aplicarse que se aplican específicamente a la responsabilidad civil por daños generales o daños significativos a nivel general, a nivel global, sin determinación o sin concreción en daños a particulares, pero no hay ninguna duda de que también entendemos que la responsabilidad civil como instrumento utilizable por los particulares también tiene ventajas y por eso merece nuestra atención. Ventajas que hacen que la responsabilidad civil sea un mecanismo, un cauce, sin ninguna duda, más útil, más práctico y con más relevancia real en nuestra sociedad que lo que puede ser la utilización de los cauces penales o incluso del cauce contencioso administrativo, que al fin y al cabo depende en buena medida de las decisiones, muchas veces basadas en criterios relativamente arbitrarios o al menos de discrecionalidad, como serían las decisiones de la Administración. Vamos a analizar ahora, por tanto, los problemas que en la práctica judicial española se han presentado en la aplicación de las normas de la responsabilidad civil en el ámbito medioambiental. En primer lugar, después de establecer una serie de consideraciones, como ya dijimos esta mañana, de que a la hora de juzgar los problemas de responsabilidad civil, entendemos que los juzgadores deben ser conscientes de que cuando se vean afectados elementos o componentes del medio ambiente, aunque sea en reducida escala, nos hallamos muchas veces también, al igual que ocurre en los casos de responsabilidad por daños relevantes o generales o significativos, nos encontramos también con consecuencias que muchas veces pueden ser irreversibles. Y por eso entiendo que hay que tener una especial preocupación y una especial delicadeza a la hora de juzgar este tipo de cuestiones, porque puede suceder que las medidas que se adopten, las resoluciones judiciales que se adopten, no vayan en la línea de tener en cuenta este tipo de datos. Bien, que en la práctica, en primer lugar, nos surgen problemas que son, por ejemplo, problemas de jurisdicción competente a las que se debe acudir. Por lo menos así ocurre en España. Suele ser habitual alegar por el demandado en un proceso civil, sobre responsabilidad por daños medioambientales, la posible falta o incompetencia de la jurisdicción civil. Partiendo de que en muchos casos de lo que se trata es de examinar si la parte demandada, el presunto causante del daño, ha observado o no ha observado las limitaciones o los requerimientos y condiciones impuestas en la correspondiente licencia o autorización administrativa para el desarrollo de esa actividad, entienden muchas veces los demandados que en este caso es una materia propia de la jurisdicción administrativa que no de la jurisdicción civil. Sin embargo, frente a esta cuestión de la posible incompetencia de jurisdicción, hay que tener en cuenta que, por un lado, si se trata de poner en cuestión, de poner en duda la licencia de actividad concedida por la Administración a la empresa presuntamente contaminante, evidentemente en estos casos la competencia es exclusivamente contenciosa administrativa y no civil. También puede ser dudosa la competencia civil sobre el cumplimiento o incumplimiento por la empresa o entidad o sujeto demandado de los límites impuestos administrativamente para el desarrollo de esa actividad que ha resultado ser contaminante o dañina para el medio ambiente. Sin embargo, entendemos que el juez civil puede perfectamente conocer acerca de ese grado de cumplimiento de los límites administrativos impuestos. Aunque, como ya decíamos esta mañana, a veces el juez civil tiene la tentación de considerar que eso es una materia propia del ámbito administrativo y que no tiene suficientes datos muchas veces para resolver sobre si se han cumplido o no se han cumplido los límites,
y en algunas ocasiones remite a la jurisdicción contencioso-administrativa. Entiende que no es competente, se inhibe y remite la resolución del conflicto a la jurisdicción competente, pero no a la suya propia. A pesar de esto, sin embargo, hay que tener en cuenta que los jueces civiles pueden, por supuesto, tomar decisiones al mismo nivel, como ya decíamos también esta mañana, al mismo nivel que los jueces administrativos, en la medida en que tengan la información correspondiente, facilitada por las partes o incluso acordada de oficio por el propio juzgador. Téngase en cuenta, por otro lado, que centrándonos en los sujetos causantes del daño, también decíamos esta mañana que en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, los causantes de los daños medioambientales pueden ser uno o varios, e incluso puede ser el Estado mismo o alguna administración pública. En estos casos, de nuevo se plantea la duda de la jurisdicción competente para conocer de esa reclamación. A estos efectos, en España, desde el año 1998, se reformó la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que es la que resuelve todos los conflictos de particulares con las administraciones públicas o entre las propias administraciones públicas, estableciendo esa legislación una suerte de vis atractiva, de poder de atracción hacia la jurisdicción contencioso administrativa de los problemas derivados de la responsabilidad patrimonial cuando se ven implicados la administración y un particular o una empresa privada. Es decir, que cuando un particular perjudicado o lesionado, por ejemplo, por una actuación lesiva derivada o generadora de un daño medioambiental, quiera demandar y se vea implicada una administración, en España esa demanda, esa reclamación hay que interponerla siempre ante la jurisdicción contencioso administrativa en la medida en que intervenga la administración, aunque además de la administración sea demandado un particular. Solo hay una excepción que no está expresamente reconocida en la ley, pero que sí se aplica en la práctica por los tribunales con cierta frecuencia, y es la excepción relativa a aquellos casos en los que la empresa o particular afectado por esa reclamación sea un concesionario de la administración o haya suscrito un contrato de obra con la administración. En estos casos, tratándose de que el particular lesionado demande a la administración y a una empresa particular, si esa empresa era una empresa concesionaria de la administración, de un servicio público, o haya sido contratado para realizar una obra por alguna administración, se podría, por el particular lesionado, se podría dirigir a la jurisdicción civil cuando y solo cuando pueda acreditarse que los daños causados provinieron en exclusiva de la actuación independiente y autónoma de esa empresa privada concesionaria de un servicio público o que ha contratado una obra con una administración pública. Es decir, en definitiva, se trata de que acreditar que los daños fueron debidos a una decisión autónoma, de la empresa privada, aun cuando sea concesionaria pública o tenga algún vínculo contractual con la administración, no habría por qué demandar a la administración y podría demandársele a esa empresa privada, por muy concesionaria de servicios públicos que fuera, cuando los daños se puedan constatar que provienen de decisiones de la empresa. En cambio, si se trata de decisiones que provienen de instrucciones impuestas o de mandatos impuestos por la administración, por ejemplo, en el correspondiente pliego de condiciones administrativas, en esos casos indudablemente hay que demandar a la administración y al particular, y hay que hacerlo ante la jurisdicción contencioso administrativa y no ante la jurisdicción civil. De todos modos, esta es una cuestión que evidentemente no será del todo fácil. Por otro lado, dejando ya de lado la cuestión de la jurisdicción aplicable, de los problemas de jurisdicción que se pueden y a veces se plantean con cierta frecuencia, ahora analizamos las acciones susceptibles de ejercitarse por el particular. Un particular o particulares a título individual, un sujeto o agrupados como colectivo de sujetos perjudicados, pueden acudir ante el juez civil y pueden ejercitar toda una serie de acciones. La primera, ya hemos tenido ocasión, la primera es la general, lógicamente, cuando un sujeto ha sido perjudicado patrimonialmente en sus bienes y en sus derechos de contenido patrimonial, indudablemente puede ejercitar la típica acción de responsabilidad
de responsabilidad extrapatrimonial o de responsabilidad civil no patrimonial, extracontractual, contra el sujeto o sujetos que le han causado el daño. No es una acción especialmente problemática, supone simplemente remitirse a las reglas generales de la responsabilidad civil. Hay que recordar a estos efectos que en España y en otros muchos países existe, en cuanto a el ejercicio de acciones de responsabilidad civil no extracontractual, que no existe, ya digo, un sistema de cerrado de derechos susceptibles de ser lesionados, como por ejemplo ocurre en países como Alemania, donde para acreditar una acción de responsabilidad civil es necesario siempre acreditar la lesión de un derecho concreto. En España y en otros muchos países hay un sistema de cláusula general donde no hay que demostrar el daño a un derecho subjetivo concreto, sino simplemente la demostración de que se ha producido una vulneración a un interés jurídicamente protegible, más que a un derecho fundamental o de otro tipo, ¿no? La otra alternativa también la hemos analizado esta mañana. Además de acreditar las acciones típicas de responsabilidad extracontractual, se pueden acreditar las acciones propias de tutela de derechos fundamentales. En la medida en que se ha reconocido en España y en Europa que se pueden vulnerar derechos como el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, el derecho general al libre desarrollo de la personalidad, se pueden acreditar ese tipo de acciones, que ya dijimos también esta mañana que plantean problemas sobre todo en cuanto a la legitimación de los sujetos, por cuanto que para ejercitar esas acciones es imprescindible que de manera actual el sujeto haya visto vulnerado su derecho a la intimidad, su derecho fundamental a la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio. Bien, no vamos a analizar esta cuestión porque ya tuvimos ocasión de verlo esta mañana con bastante detenimiento. Nos referimos ahora a otro tipo de acciones o de pretensiones que habitualmente se ejercen en las demandas de responsabilidad civil por daños medioambientales. Son las llamadas acciones de cesación. Una de las cuestiones más importantes que se plantean precisamente al hilo de este tipo de acciones de cesación, que otros llaman acciones inhibitorias. Lo que se persiguen en estas acciones es primordialmente el hacer cesar, dar por extinguida o dar por concluida la actividad contaminante de una manera definitiva o al menos de una manera provisional y temporal hasta que se adopten las medidas correctoras pertinentes. Pues bien, de estas acciones de cesación, acciones inhibitorias, una de las cuestiones que se plantean es la de si es imprescindible para ejercitar una acción de cesación el haber sufrido un daño actual o no. Un daño actual por parte del sujeto legitimado activamente. Quiero decir, imagínense, por tanto, una pretensión que lo que busca es, una vez constatado que se está realizando una actividad contaminante, o se ha realizado, o se puede producir de manera inminente en el futuro un daño medioambiental, sí es imprescindible en ese tipo de pretensiones que lo que buscan no es solo reparar el daño, sino también que se adopten medidas de cesación total o definitiva de la causa generadora de ese daño medioambiental, si es imprescindible, ya digo, ser titular actual de un derecho protegible, es decir, que haya sido lesionado ese derecho, o si pueden estar legitimados activamente también aquellos que todavía no han sufrido el daño, pero corran un peligro inminente de sufrirlo, aunque ya digo, aunque todavía no hayan sufrido ese daño. Bien, hablamos aquí en realidad de la llamada acción negatoria. A nivel jurídico se está utilizando la expresión esa de acción negatoria, que originariamente es un término que se utilizaba para referirse a las acciones que podía ejercitar el propietario o titular de un derecho real frente a limitaciones de su derecho provenientes de terceros, y que se basaba en el principio general de libertad de cargas del dominio. Todo sujeto puede hacer en su propiedad lo que quiera y no puede verse limitado en el disfrute de su propiedad, estamos pensando sobre todo en una propiedad inmobiliaria, por la actuación de terceros mediante intervenciones directas o ahora también mediante intervenciones indirectas, como podrían ser las emisiones contaminantes. Pues bien, hay que pensar que
nuestra posición es favorable a considerar que se podrían ejercitar por separado acciones de cesación, aunque todavía no se haya sufrido un daño. En la medida en que exista un riesgo cierto de daño o de lesión futura de bienes o derechos, debería concederse legitimación para accionar a su titular. No será imprescindible la existencia de daño futuro. De alguna forma, el Código Civil español permite una cierta base para este tipo de medidas cuando un artículo muy antiguo, muy clásico, como es el artículo 590, que es un artículo habitualmente esgrimido cuando se producen emisiones contaminantes, dice, nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos, etcétera, o fábricas que por sí mismas o sus productos sean peligrosas o nocivas sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias con sujeción en el modo a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban. Y a falta de reglamento se tomarán las precauciones que se juzguen necesarias, previo dictamen pericial, a fin de evitar todo daño a las heredades o edificios vecinos. Esta norma sirve de base al ejercicio de acciones de cesación y, como puede comprobarse, no se está delimitando como único sujeto afectado por esas acciones aquel que haya sufrido un daño actual, sino que parece de alguna forma dejar abierta la puerta a que sujetos que todavía no han sufrido un daño pero corran un riesgo de sufrirlo puedan solicitarse la adopción de medidas inhibitorias, de paralización, de cesación total o temporal o incluso de cierre del propio establecimiento. Lo que estamos con esto manteniendo es que se debería proponer una ampliación de la legitimación para que ante los tribunales civiles se pueda solicitar la adopción de medidas de este tipo sin necesidad de demostrar un daño actual, siendo simplemente necesario acreditar la inminencia de un posible daño futuro. Bueno, aquí citamos algunas sentencias españolas que parece dar a entender que se podría admitir una legitimación más amplia, porque dice esta sentencia del año 2008 que no se puede rechazar de manera absoluta, que pueden resultar afectados no solo aquellas personas que por razón de titularidad se encuentren próximas al lugar del vertido, sino también los sucesivos propietarios que se encuentren en esa misma situación, lo cual da a entender que puede ser sujetos sin un interés directo actual derivado de una lesión en sus bienes patrimoniales o personales. Bien, con la acción negatoria, esta acción negatoria entiendo que es muy importante y se debería dar una relevancia mayor, precisamente con base en la idea de que las acciones por responsabilidad civil derivadas de daños medioambientales, lo que deben buscar prioritariamente, ¿qué es? Pues lo que deben buscar es el restablecimiento a la situación anterior, en la medida de lo posible. Y para eso resultará fundamental también el ejercicio de estas acciones de cesación de cara al futuro, que pueden consistir en la adopción primero de medidas precautorias, pero también puede consistir en el cese total de la actividad, aunque también antes de ese cese total se podría acordar una paralización de la actividad hasta la adopción de medidas y la comprobación. Hay que tener en cuenta siempre que la adopción de este tipo de medidas, digo que la adopción de este tipo de medidas siempre es problemática, porque puede afectar a terceros. Piensen, por ejemplo, en una acción que busque cierre o la paralización de una actividad económica de una empresa en la que están implicados un número de trabajadores en la ciudad. El problema se deriva de que estos sujetos que se pueden ver afectados por la paralización, incluso por el cierre de la actividad, no han sido consultados en ese procedimiento porque no han sido partes en el. Por lo cual podría ocasionar ciertamente una indefensión y una inadecuada defensa de sus derechos. De todos modos, siempre hay que tener en cuenta que cuando se trata de este tipo de medidas de cese de actividad o de paralización temporal, habrá que valorar también que nos hallamos ante una afección indirecta del interés de estos terceros, más que una afección directa. En la medida en que el daño, si lo sufre, ese daño por pérdida o paralización temporal de su actividad profesional o laboral,
en realidad se lo estaría causando la propia empresa que ha sido negligente en el desarrollo de su actividad antes que el perjudicado demandado. También, de los modos a valorar la posición del propio perjudicado. Pueden ser uno, pueden ser muchos sujetos, en sus intereses particulares. Estos tienen un interés realmente relevante en que esos daños no sigan produciéndose. Recordad que muchas veces los daños son continuados, son de generación permanente, y parece lógico que también su derecho a tutela judicial efectiva conlleve la posibilidad de que un juez pueda adoptar medidas que no sean solamente la indemnización de los daños o el restablecimiento de la situación resultado de origen, sino también cese de actividades o paralizaciones temporales de la actividad económica de esa empresa. De hecho, el Tribunal Supremo Español ha dicho con mucha reiteración que no se puede dar prioridad al derecho a la empresa, al derecho al desarrollo empresarial de los sujetos cuando se ven afectados derechos fundamentales de la sede política, del derecho a la intimidad o al libre desarrollo de la personalidad, incluso aunque se haya conseguido una licencia, incluso aunque se pueda registrar que se esté respetando los límites de esa licencia o autorización de la ley. Bien, hay que tener en cuenta también que además de la pretensión de indemnización, la vía de la vía de esta acción de cesación o acción inhibitoria, en algunos casos aquí se ha planteado otro tipo de pretensiones. Por ejemplo, concretamente la pretensión de algunos particulares afectados por una actividad contaminante de una empresa han reclamado a los tribunales civiles que esa empresa demandada proceda a adquirir el inmueble que se ha visto afectado por esa actividad contaminante al haberse visto considerablemente reducido su valor de mercado. Es otra de las posibles pretensiones que se pueden ejercitar. Se ha ejercitado claramente de forma muy poco habitual, muy poco también de manera excepcional. Este tema, una sentencia del Tribunal Supremo Español lo ha analizado, sentencia del 12 de enero del año 2010, y la ha resuelto de manera negativa. No se puede, aquel sujeto cuya finca o inmueble recibiese, por ejemplo, un inmueble rústico que se ha visto contaminado por emisiones de humo, de flúor, de sustancias contaminantes que han contaminado el suelo, que han generado la destrucción del arbolado de la finca que por ejemplo es una finca bastante productiva. Se le ha planteado al juez la exigencia de que en lugar de indemnizar el daño, se le indemnice o se le pague un dinero por convertirse la entidad demandada a esa empresa contaminante en la nueva propietaria del inmueble o de las viviendas afectadas. El Tribunal Supremo lo ha negado, pero sin embargo lo ha negado pero un criterio un tanto dudoso. Entendemos que la cuestión es dudosa y no se puede generalizar. El Tribunal Supremo ha dicho que lo único que se puede es obtener indemnización por la pérdida de valor del inmueble, pero nada más, sin posibilidad de exigirle al demandado que proceda a la compra de los terrenos contaminados. Yo digo, la cuestión es dudosa porque entendemos que no se puede generalizar. Hay que pensar que puede ser demostrable que esas emisiones han sido continuadas, que no han cesado y que tampoco lo van a hacer en el futuro más próximo. Y eso puede provocar que esos inmuebles que se han visto directamente dañados por la actividad contaminante prácticamente hayan salido de hecho del mercado. Puede ocurrir que sean inmuebles que ya sea absolutamente imposible de que nadie los quiera comprar. Nadie los quiera adquirir porque ya no cabe tener utilidad en los próximos años como finca rústica o como finca urbana. En la medida en que se pueda demostrar, entiendo que sí podría hubiese esta última previsión muy determinada de obligar a la empresa contaminante, por pedirlo así, lógicamente, la parte perjudicada, a que adquiera el inmueble o los inmuebles perjudicados. Pero se tratará siempre de una medida muy radical que obligará, necesitará probar que ese inmueble ha salido de hecho. Si no, hemos hablado de los sujetos. ¿Quién puede ser sujeto responsable y
¿quién puede ser sujeto afectado? Uno de los más graves problemas en materia de responsabilidad civil y daños medioambientales es la identificación de los sujetos, tanto del responsable como del sujeto perjudicado o perjudicado. Y cuando los sujetos responsables, en general, el Código Civil español, cuando se aplica en materia de responsabilidad civil y medioambiental, contiene un artículo, que es el artículo 1908, y viene a decir, artículo de antiguo, de más de 100 años de vida, igualmente responderán los propietarios de los daños causados de la destrucción de máquinas, productos excesivos, de las emanaciones de cloacas, depósitos de materiales infectantes, una terminología antigua, pero que más o menos puede aplicarse por analogía y adaptar a las circunstancias actuales de mayor complejidad y desarrollo de las actividades empresariales. Pero si nos fijamos, la norma dice que quienes serán responsables serán los propietarios de esas máquinas, de esas industrias, de esas fábricas o de esos depósitos de materias que puedan ser encontrados. De todos modos, los tribunales se han encargado de matizar, de flexibilizar esta exigencia de que se sea propietario. Indudablemente no cabe ninguna duda. Respecto a los sujetos afectados que pueden reclamar la indemnización por responsabilidad civil, daños medioambientales, en alguna sentencia se ha planteado la cuestión de quién puede demandar, quién está legitimado activamente para demandar y quién no. Hay una sentencia interesante de 22 de diciembre de 2008 que ha planteado o no la exigencia de una alteridad en el daño causado. Y viene a decir que esta sentencia que no cabría reclamar responsabilidad civil extracontractual cuando se trate de daños en cosa propia. Los hechos del caso eran más o menos los siguientes: una empresa que se dedicaba a la fabricación de abonos y fertilizantes tenía distintos terrenos y en algunos de ellos iba depositando allí residuos de la fabricación de esos fertilizantes. Incluso en algunas ocasiones lo enterraba bajo tierra y al cabo de un cierto tiempo vendió esos terrenos a otra empresa particular que tenía intención de construir, y esta a su vez los vendió a otro sujeto. Bueno, en realidad fue una subasta porque fue embargado a esa finca y otra sociedad adquirió la propiedad de esos terrenos. Una vez adquirida la propiedad de los terrenos, se percata de que esos terrenos están contaminados. Era una contaminación persistente del terreno, no era una situación esporádica, pero los terrenos, quien los contaminó fue la empresa originaria, mientras era propietaria de los mismos, con lo cual se planteaba la cuestión de qué es lo que ocurría, si la responsabilidad extracontractual exige que haya un sujeto víctima o perjudicado y un sujeto causante del daño, cómo se podía aplicar la norma de la responsabilidad extracontractual si resulta que la propia empresa propietaria del inmueble y por tanto presuntamente perjudicada era la que se había causado a sí mismo ese daño, ¿no? El Tribunal Supremo entendió, con un criterio bastante discutible, que la responsabilidad civil exige siempre alteridad, y en este caso denegó la responsabilidad civil a la tercera adquirente del inmueble, porque consideró, con otros argumentos también, pero no solo con este, consideró que cuando se produjo el daño se lo produjo la propia propietaria a sí misma, como mucho, y que por tanto un adquirente posterior no podía reclamar daños y perjuicios en este tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta, simplemente a título de información, que en España, por ejemplo, las acciones de responsabilidad extracontractual tienen un plazo muy corto de tiempo, es un plazo de un año. Plazo de un año contado a partir del momento en que se conoce la existencia del daño y la causa del daño, con lo cual se flexibiliza un poco ese plazo tan corto de tiempo. Pues bien, en este caso lo que se planteaba es esto, que habían pasado como 10 años, cuando se adquiere por un tercer propietario los terrenos, se percata de que los terrenos están contaminados y reclama una inversión muy importante, de esa época eran pues unos 400 millones de pesetas, al cambio pues pensad alrededor de unos 3 millones de euros, 2,5, 3 millones de euros, a la empresa propietaria originaria por los costes de restablecimiento del terreno, de retirada de todos los
los residuos que quedaban contaminantes y su retirada y su llevada, llevándolos a algún depósito o algún vertedero autorizado administrativamente. Bueno, eso suponía unos costes elevados y la compradora, la propietaria actual, se los reclamaba a quien era la propietaria anterior. El Tribunal Supremo denegó la reclamación aduciendo la idea esta de que serían daños en cosa propia. En el momento en el que se causaron los daños, se los causaba la propietaria a sí misma. Los terceros no estarían legitimados en la medida en que entonces, en el momento de causación del daño, aún no tenían ningún interés jurídicamente protegido. Indudablemente la solución es una solución bastante discutible. Cuando un sujeto adquiere un inmueble y luego descubre que sobre ese inmueble hay algún tipo de perjuicio, algún tipo de contaminación que hacen inviable el uso de ese inmueble para la actividad a la que la tenía pensado, inclusive aunque, como ocurría en este caso, el inmueble lo iba a destinar para construir inmuebles, para construir viviendas, para levantar un edificio, construirlo allí sobre un terreno contaminado, indudablemente no podía hacerlo, tenía que retirar primero esos residuos y buscar, adoptar todo tipo de medidas descontaminadoras de ese terreno, lo cual suponía un coste muy elevado. El Tribunal Supremo también desestimó la pretensión de indemnización por la razón de que consideró que cuando ese tercer propietario adquiere el terreno, siempre podía recurrir a la responsabilidad contractual, siempre podía haber recurrido a reclamar indemnización por esos daños a quien le vendió el terreno, que no fue la contaminadora originaria, que no fue la propietaria originaria, sobre la base de la responsabilidad contractual. Bien, hay que tener en cuenta que eso no siempre es así. No siempre que un sujeto compra un terreno, si luego descubre, después de comprarlo, descubre que estaba contaminado, puede repercutir esos daños por el restablecimiento del terreno al vendedor, al quien le vendió la cosa. Eso siempre estará en función de lo pactado en el correspondiente contrato de compraventa. Si se ha asumido o no se ha asumido la responsabilidad, o si el vendedor simplemente ha vendido la cosa en el estado en el que se encontraba. En este caso, el vendedor tampoco sabía que el inmueble estaba contaminado, porque no era la contaminante originaria. Por tanto, hay que entender que las normas de la responsabilidad contractual no siempre se aplican y, por lo tanto, aunque se trate de un daño pasado, aunque se trate de un daño que se produjo años antes por quien era el mismo propietario de la cosa contaminada, nos referimos ahora a un interés que entendemos que es digno de protección, el del tercer adquirente en un momento posterior, que descubre, sin saberlo cuando compró, que el inmueble estaba contaminado, que el inmueble estaba imposible de ser utilizado para el uso, para ser destinado al uso al que originariamente tenía previsto destinarlo. Y por lo tanto entiendo que aunque sea un daño pasado, debería poder exigir responsabilidad siempre, lógicamente, que no hubiera transcurrido el plazo prescriptivo correspondiente. Porque respecto de él, frente a ese propietario, el daño sería un daño actual, no sería un daño pasado, sería un daño actual descubierto en un momento posterior a la adquisición. Indudablemente, claro, si en el momento de adquirir sabía de la contaminación o podía saber con una mínima diligencia que el terreno estaba contaminado y aún así lo compró, parece lógico que se pueda decir que en este caso no puede reclamar, no puede repercutir sobre el contaminante originario, el propietario originario que contaminó, los daños de restitución del terreno y de reparación del terreno. Fíjense aquí el párrafo que dice el Tribunal Supremo, literalmente, transcripción literal, dice: no se cumple el requisito de la alteridad que exige el artículo 1902. Es evidente que la responsabilidad contractual implica que haya dos sujetos, causante del daño y perjudicado, pero eso no significa que si en un momento dado el causante del daño fue el propio sujeto titular de la cosa, no pueda luego derivarse un daño indemnizable en favor de un ulterior propietario de esa cosa o de ese inmueble. ¿Qué más sujetos pueden ser perjudicados, pueden ser lesionados? Parece obvio, en primer lugar, que tratándose de inmuebles perjudicados, los propietarios de los inmuebles constituyen el supuesto más habitual. Ya hemos visto algún caso, hay que ser propietario de un inmueble para reclamar daños y perjuicios por responsabilidad civil. Incluso se ha planteado la posibilidad de que se ejercite por una asociación de propietarios. Eso es perfectamente posible, en la medida siempre, claro está, que se pueda demostrar que cada uno de ellos ha sufrido un daño que puede ser el mismo para todos ellos o que puede ser un daño diferenciado.
no se puede negar la posibilidad de una acumulación de acciones, una acumulación subjetiva de acciones, en tanto en cuanto se trate de daños que tienen una misma causa. Si se puede acreditar que tienen una misma causa, la contaminación, la lesión medioambiental sufrida en los terrenos, en las fincas o en la salud de los propios sujetos vecinos de esa zona, o en los daños morales, no hay inconveniente en esa acumulación subjetiva de acciones desde el punto de vista procesal. Aunque siempre hay que tener en cuenta, respecto de daños morales, que puede no ser igual el daño sufrido por un propietario o vecino que por otro. Lo que pasa es que en este caso la legitimación activa para reclamar una indemnización o la adopción de medidas, el único legitimado tiene que ser el sujeto perjudicado. Por supuesto que es posible que esos terrenos contaminados puedan causar o pueden haber causado quizá daños a otros sujetos distintos de las cercanías o que vivan en las proximidades. Pero serán esos sujetos los que tengan que demandar. Lo que no puede es concederse legitimación a un sujeto que no ha sufrido un daño para reclamar una indemnización. No obstante, recordad un poco lo que acabo de decir sobre las acciones de cesación. Entiendo que un sujeto que no ha sufrido un daño todavía podría, o que no lo va a sufrir, piensa que puede verse afectado por un daño respecto a acciones de reparación económica, la legitimación tiene que ser aquellos sujetos que hayan sufrido el daño. Reparación que puede ser en dinero, que puede ser in natura, ¿no? Que puede ser volviendo, haciendo que es un inmueble, por ejemplo, una cosa a la que se ha visto afectado, una cosa que ha sido afectada, que pueda por lo menos pedir la adopción de medidas de cara al futuro, para el cese de daños futuros, en relación a unos daños que puede sufrir otro sujeto vecino, pero que no sabemos ni siquiera si lo ha sufrido. Hemos visto también en algunos casos anteriores si es necesario residir o no en las viviendas de forma habitual. Ya hemos visto que no es imprescindible, porque como dice, por ejemplo, esta sentencia del Tribunal Supremo del año 2010, dice: los daños y perjuicios por emisiones no dejan de existir y ser indemnizables por el hecho de que las personas que se digan perjudicadas no tengan su domicilio allí, entendido como residencia permanente, en las viviendas afectadas, siendo por el contrario perfectamente admisible que existan daños y perjuicios indemnizables por emisiones en lo que comúnmente se denomina segunda residencia. Imaginen, por ejemplo, que se trata de una residencia distinta, que no es la residencia habitual, que se vive allí solamente de manera esporádica. Se pueden exigir daños y perjuicios también, al menos en relación al periodo de tiempo en que esa persona se va a ver afectada. Pero además, tratándose de segunda residencia, indudablemente, si se puede demostrar que ese inmueble ha perdido un valor considerable en el mercado como consecuencia de una actividad contaminante lesiva de carácter permanente, también podrá exigir responsabilidad y podrá exigir la reparación de los daños por pérdida de ingresos o pérdida de valor del inmueble, aunque no sea residente en ese inmueble. Entre otras cosas porque siempre podría venderlo o darlo en alquiler y cabe la posibilidad de que nadie quiera ya comprar ni vender, o casi nadie, o comprarlo o alquilarlo a un precio mucho menor al que correspondería en función de la categoría de ese inmueble y su emplazamiento normal. Otro problema que hemos visto también que se plantea en la práctica es el relativo a la fecha de adquisición del inmueble. Y si en esa fecha estaba ya en funcionamiento la empresa o establecimiento generador de la contaminación o de las emisiones. En general, el criterio de los tribunales suele ser, como parte es lógico, el de que si se adquiere el inmueble después de haberse producido, de haberse iniciado ya las actividades generadoras de contaminación, el adquirente de ese inmueble sabía o debía saber, con un mínimo de diligencia, de la actividad de la empresa colindante, o más o menos colindante, que pudiera ser contaminante. Por lo que en general no cabría exigir responsabilidad. Solo excepcionalmente podría hacerlo si se acreditase, por ejemplo, un aumento de la actividad o una reforma de las instalaciones.
siempre posterior a la adquisición de la vivienda. No obstante, a pesar de este criterio general, esta doctrina ha sido matizada también por el Tribunal Supremo Español, que admite, por ejemplo, que no es abusivo ni supone enriquecimiento injusto el reclamar reparación de daños, en dinero, por ejemplo, tras haber adquirido una finca, cuando antes de ese momento ya se desarrollaba la actividad contaminante. ¿Por qué? Pues porque cabe la posibilidad de que esa reclamación que podía corresponder al anterior dueño, este no la ejercitó, y no por el hecho de que el anterior dueño no ejercitara una acción de reparación de los daños que había sufrido, no vaya a poder hacerlo ahora el nuevo adquirente. Ese nuevo adquirente no se puede considerar en sentido estricto que al adquirir el inmueble estaba renunciando implícitamente a reclamar nada del colindante causante de las inmisiones o de la contaminación. No por el hecho de adquirir la finca podemos presumir, en el 100% de los casos, ni mucho menos, que se estaba produciendo esa renuncia. Ni tampoco podemos presumir que siempre y en todo caso sabía o debía saber de la actividad contaminante, porque puede que no sea una colindancia física, puede que esté situado a unos metros o unos cientos de metros. Cuando uno compra el inmueble, pues a veces lo ve una o dos veces y no tiene posibilidad de percatarse, incluso con cierta diligencia, de todo lo que rodea el inmueble. Y por lo tanto puede ocurrir que el vendedor lo supiera, pero no el comprador. Y por lo tanto no hay que negar siempre, en todo caso, la posibilidad de reclamar esos daños y perjuicios. Teniendo en cuenta además que, por ejemplo, el Tribunal Supremo ha dicho en sentencia del 31 de mayo de 2007 que incluso aunque haya adquirido en un momento posterior, nada impide que la propia empresa generadora de esas inmisiones esté ejercitando de forma abusiva su derecho a desarrollar la actividad empresarial, de forma abusiva o de forma contraria a la buena fe, y por lo tanto pueda ser objeto de una demanda de reclamación que puede prosperar en cuanto, desde luego, a la reclamación de indemnización. También será muy importante otro dato, y es la situación donde se encuentra el inmueble desde el punto de vista urbanístico. A esto ya nos hemos referido en parte antes. Hay que tener en cuenta la calificación urbanística de la zona donde se encuentre situado el inmueble que se ha visto afectado por las emisiones, por los ruidos, las vibraciones, y que han podido generar, pues, por ejemplo, graves fisuras o grietas en una vivienda, en un inmueble. Incluso aunque se trate de una vivienda, si la zona es calificada como una zona industrial y estaba prohibido desde el punto de vista administrativo la construcción de inmuebles residenciales, en principio ese propietario debe soportar las inmisiones, dado que probablemente se trataría de una construcción ilícita. Esto es lo que ha analizado, por ejemplo, la sentencia del 12 de enero de 2010. Respecto a la distancia o emplazamiento de la finca, la distancia de la finca respecto del lugar generador de las inmisiones, también hay que decir que esto hay que entenderlo con cierta flexibilidad. No por el hecho de que haya una distancia de separación entre el inmueble afectado y la causa de la contaminación, automáticamente está excluida la posibilidad de reparación o la posibilidad de ejercicio de acciones de cesación o de paralización de la actividad. En la medida en que se pueda demostrar una relación causal, un nexo causal entre un daño sufrido o un daño inminente que se va a sufrir y la actividad contaminante, aunque no haya una colindancia inmediata o directa, se pueden legítimamente ejercitar acciones por el sujeto perjudicado. Por otro lado, sobre cesión de acciones y subrogación de terceros adquirentes, hay alguna sentencia, como esta de 2008 que aquí se cita, donde se admite como legitimados a los cesionarios adquirentes de un inmueble que se haya podido haber afectado por la actividad contaminante previa de los terrenos de la misma. Esto hay que tener en cuenta que en la medida en que el sujeto perjudicado, cuando el primero de todos ellos dentro de una cadena de adquisición de inmuebles se haya visto perjudicado, pero no haya ejercitado la acción, sino que haya sido un sujeto que haya transmitido de forma rápida a un tercero, al que incluso haya podido ocultarle esa información de manera deliberada, que el inmueble podía estar contaminado, no hay ningún inconveniente en considerar, en ocasiones, siempre en función de lo pactado, que se ha producido una
cesión de acciones de ese primer sujeto afectado respecto del siguiente o siguientes subadquirentes del inmueble o del derecho. Se plantea también en la práctica, por ejemplo, la posibilidad de reclamar, quién puede reclamar a los causantes de los daños, y aquí hay toda una serie de sujetos que nos plantean la duda de si pueden o no pueden reclamar indemnización. En primer lugar, los titulares de derechos de pesca. Es frecuente a veces que barcos, determinado tipo de barcos, hayan sufrido un accidente, se hayan partido en dos o en varias partes y hayan emitido combustible o hayan emitido, si era un petrolero, muchas sustancias o determinadas petróleo, etcétera, que hayan generado contaminación y se haya visto afectados los bancos de pesca y las zonas de pesca de los aledaños, de unas zonas aledañas al lugar de la contaminación o de los vertidos. Pueden, por tanto, en estos casos, las personas o entidades que habitualmente suelen pescar en esa zona, ¿pueden reclamar daños y perjuicios? Parece evidente que sí. Parece evidente que sí, en la medida en que se pueda acreditar que efectivamente estamos hablando de pescadores que habitualmente pescan en la zona, sin perjuicio de que puedan acreditar que también pescan en otras zonas que no se han visto afectadas. Pero siempre también hay que verlo esto con cierta prevención, porque puede ocurrir que a veces lo que es un daño al mismo tiempo es una ocasión de ingresos. Los pescadores de esa zona a lo mejor ya no pueden pescar, pero es posible que las administraciones o la empresa contaminante los contrate precisamente por saber, por conocer esa zona, la zona de pesca, los contrate específicamente para realizar las labores de descontaminación o de limpieza de esa zona. En este caso habría que tener en cuenta siempre la compensatio lucri cum danno, es decir, la compensación del daño con los lucros directos e indirectos que podían haber obtenido o que han podido obtener estos sujetos como consecuencia de la actividad contaminante. Lo mismo podría decirse en parte respecto a los titulares de establecimientos hoteleros. Aquí la cuestión siempre es más delicada. ¿Puede un titular de establecimiento hotelero reclamar daños y perjuicios como consecuencia de la contaminación de una zona, por ejemplo, una zona turística, por vertidos de petróleo o similares? Bien, en principio hay que pensar que sí, hay que pensar que sí, siempre y cuando, claro está, estamos hablando de un siniestro de cierta magnitud que suponga, de hecho, el cierre de los establecimientos hoteleros o la total inactividad de esos establecimientos que hasta entonces eran destino turístico habitual de las personas interesadas o turistas interesadas en acudir a esa zona. Pero también hay que pensar, no todos los establecimientos hoteleros seguramente van a tener el mismo tipo de daño. Puede ocurrir que sí sufran muchos daños aquellos que pudieran estar en primera línea de playa o en zonas muy cercanas a las playas, pero aquellos establecimientos de la localidad que se encuentren situados ya dentro del casco urbano, puede que sus daños sean menores y puedan variar, y por tanto haya que atender siempre en cada caso a las circunstancias de cada establecimiento hotelero en función de su emplazamiento y de la categoría también del mismo para determinar si hay derecho o no a indemnización. Respecto de los cazadores, por ejemplo, titulares de derechos de caza, también pueden resultar afectados, aunque siempre con el matiz de si nos encontramos ante unas piezas posibles de caza que estén habitualmente en esa zona y que hayan desaparecido, o se trate, por ejemplo, también de piezas de caza que se hayan visto directamente afectados por ser una finca que pudiera estar cercada, ¿no? Pensad, por ejemplo, en la emisión de humos que hayan podido causar o de vertidos a las aguas de los arroyos de la zona que hayan derivado en la muerte de muchos de estos animales salvajes, en principio salvajes, pero que se encontraban dentro de una finca más o menos amplia de cercado, una finca cercada de caza mayor, por ejemplo. En estos casos, evidentemente, hay que pensar que son sujetos que han sufrido un daño concreto, porque aun cuando se traten de animales salvajes, que en principio son res nullius, en tanto en cuanto esos animales no puedan desplazarse de una finca a otra, sino que solamente lo puedan hacer dentro de una misma finca, sí se podría reclamar algún tipo de daño. Pero no cuando se trate de animales que son res nullius y que puedan ir de una finca a otra que no estén cercadas. Ahí no se puede decir que haya un daño, al menos para el propietario de la finca, aunque quizás sí, por ejemplo, para los titulares de derechos de caza, ¿no?, de esas fincas que, por ejemplo, podían haber arrendado
esas fincas para su explotación en determinadas batidas de caza, ¿no? También pueden verse afectados como sujetos susceptibles de ser incluidos en la legitimación activa en la responsabilidad civil extracontractual los concesionarios de bienes o de servicios públicos. Piensen, por ejemplo, en concesionarios de aguas. A veces es habitual que las administraciones concedan a determinadas empresas particulares la concesión en la explotación de aguas de determinados acuíferos. Aguas que por sus cualidades pueden ser objeto de una venta, de un envasado y venta en el mercado. Si esas aguas públicas se ven, aun siendo públicas, se ven contaminadas, no sé si en Perú, pero en España las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público y por lo tanto lo único que puede haber como mucho es una concesión administrativa de aprovechamiento de agua. Pues bien, en esos casos, si se ha concedido a una empresa el aprovechamiento de aguas para su explotación y esas aguas subterráneas se ven contaminadas, indudablemente que son sujetos directamente afectados, han sufrido un daño y pueden repercutirlo en la empresa o en los sujetos causantes del daño. Pero, más dudoso es, sin embargo, el caso, por ejemplo, de los concesionarios de nacimientos de agua, precisamente por el carácter público de las aguas. A veces en las fincas privadas, las fincas de titularidad privada, hay nacimientos, fuentes de agua tradicionales que son objeto también de concesión pública. Entendemos que también estos sujetos pueden estar legitimados para reclamar daños y perjuicios y también para reclamar acciones de cesación o la adopción de medidas correspondientes, por cuanto, aunque se trata de aguas de dominio público, es posible que esas personas necesiten tener que recurrir a otras aguas situadas más alejadas en el espacio de donde hasta ahora extraían ese agua, y puede que eso les suponga también un coste adicional para poder obtener esas aguas para su consumo humano o para la explotación de la finca rústica. En tanto eso se pueda demostrar, también se pueden reclamar daños y perjuicios, ya digo, incluso aunque se trate de aguas de dominio público, porque son concesionarios de la administración para aprovechar nacimientos de agua. También se ha planteado respecto de recolectores de frutas silvestres, por ejemplo, aquí parece bastante poco probable la legitimación. No estamos ante sujetos que se dediquen profesionalmente a la extracción de frutas silvestres, de setas, etcétera, que puedan verse afectadas por la contaminación de los terrenos y, por tanto, no creemos que puedan ser sujetos legitimados activamente para reclamar reparación de daño, aunque quizá podrían, en una legitimación amplia, entendida en los términos que hemos dicho antes, quizá podrían ser sujetos que pudieran reclamar o ejercitar acciones de cesación de cara al futuro, para que en el futuro, por lo menos, una vez restablecido la situación a su estado originario, puedan volver a ser recolectores de frutas o de productos del terreno silvestre. Bien, ahora nos referimos también a los daños susceptibles de reparación. ¿Qué tipo de daños se pueden reclamar su reparación in natura o en dinero? Aquí hay toda una amplia gama de daños o de costes que pueden ser reclamados. En ocasiones nos encontramos con que pueden ser costes o daños que sean muy difíciles de evaluar porque sean bienes que no estén en el mercado. Cuando los daños sufridos sean bienes que no están en el mercado, habrá que atender, como dije esta mañana, a una valoración económica por vía indirecta. Recurrir a los costes de restauración. ¿Cuáles son los costes de restauración al estado originario? Esa podría ser la forma de determinar un valor por vía indirecta, un valor que nos proporciona el mercado mismo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los daños reales que se pueden sufrir a veces no son fáciles en absoluto de determinar, por cuanto los avances científicos, por ejemplo, pueden no permitir a día de hoy cuáles son el desenvolvimiento de esos daños, ni saber cuándo van a terminar esos daños en el futuro o si se van a producir nuevos daños asociados a los mismos que en este momento, por los avances científicos, por los conocimientos científicos, no se puedan determinar.
En este sentido hay que tener en cuenta que si en el futuro se pueden acreditar nuevos daños como consecuencia de esos avances científicos, aun cuando ya hubiera pasado el plazo prescriptivo que hemos dicho, que por ejemplo en España es de 1 año, se podrían volver a reclamar en tanto en cuanto eran daños desconocidos científicamente en ese momento. Bien, respecto a los daños, vamos a centrarnos ahora en primer lugar en los daños patrimoniales. ¿Qué se pueden incluir como daños patrimoniales? Pues, por supuesto, los daños en las cosas de propiedad del actor, del demandante o demandante, daños en otros derechos distintos de la propiedad, derechos arrendaticios, derechos de usufructo, etc. También debe ser computado como daño resarcible los daños por la pérdida o supresión temporal del uso del recurso natural afectado. Por ejemplo, hemos dicho antes, si se contamina un acuífero, los usuarios de ese acuífero tienen o pueden tener necesidad de acudir a otros modos de obtener ese agua que les resultarán más costosos. Esos costes, por gastos de desplazamiento, por gastos de contratación con terceros para obtener el suministro de esos productos o de esos bien que hasta entonces podía obtener de forma probablemente gratuita en su finca o en su inmueble, en estos casos esos gastos son repercutibles en el causante del daño. Y si esos bienes resulta que se suministraban a terceros y a estos terceros hay que indemnizarlos, también se podrá repercutir esos costes de indemnización frente a terceros que tiene que haber asumido el sujeto demandante. Deben computarse igualmente también como daño patrimonial, como daño emergente, los costes de reparación y restablecimiento a la situación de origen. Aquí siempre se plantean problemas porque a veces puede ocurrir que los costes para la reparación sean completamente inútiles porque aquello no tiene posibilidad de ser restaurado. No hay posibilidad de restauración. Indudablemente, si se puede demostrar que no era posible el restablecimiento de la situación al estado original, en ese caso no se pueden repercutir los gastos invertidos en intentarlo. Por supuesto, siempre que obviamente de antemano se pudiera saber, acudiendo a los correspondientes especialistas, que no se iba a poder restablecer la situación originaria. Pero en otros casos, indudablemente, sí que son repercutibles. Por ejemplo, los costes de reparación para restablecer la situación originaria son perfectamente identificables, por ejemplo, cuando se ha contaminado una zona de playa o una zona de dominio público o de uso privado, como podría ser también una playa. La limpieza de las playas o la limpieza de las fincas que se han contaminado por vertidos, por hidrocarburos, por sustancias vertidas a los terrenos colindantes afectados, esa limpieza son costes de reparación y pueden ser repercutibles. Del mismo modo, los costes de retirada de lodos contaminados y su llevanza o su transporte a otro lugar, a un vertedero, y los costes que eso pueda conllevar de transporte y de pago al vertedero autorizado para poder depositarlo allí o dejarlo a resguardo de contaminaciones de particulares, eso también es repercutible. Hay que tener en cuenta que estos gastos a veces no son fácilmente identificables. Se puede reparar una playa, pero a veces esa playa puede estar mucho más contaminada de lo que aparentemente se cree, de lo que demuestra, por ejemplo, la simple retirada de los lodos o del petróleo que pudiera estar en su superficie. Puede que se haya profundizado en el terreno, en las zonas cercanas o aledañas a las playas, se haya producido una contaminación mucho más profunda. En la medida en que eso sea así, también pueden ser reparables esos daños siempre que se descubran en algún momento posterior. En esos casos, cuando se descubra, el plazo prescriptivo empezará a correr a partir del momento de su descubrimiento y no antes. Cuando son daños, por ejemplo, en la flora y la vegetación. Esto es un tema que es muy complicado. Cuando se utiliza para regar una finca rústica, con producción rústica, un agua que puede estar contaminada y que puede afectar, por ejemplo, al arbolado o a la vegetación situada en ese inmueble, la posibilidad de probar la contaminación de la flora o de la vegetación es a veces muy complicada. Es necesario esperar a un periodo de tiempo más o menos amplio para ver exactamente cuál es el nivel de producción de esos árboles en comparación con el que tenían
antes de haberse iniciado los vertidos o la contaminación correspondiente. En estos casos, también de nuevo, se podrá reclamar esos daños que solamente se pueden acreditar pasado un periodo de tiempo. Pasado un periodo de tiempo puede ocurrir que esos árboles a lo mejor se sequen, pero que de momento produzcan los primeros años, después de la contaminación, algún tipo de producto o de fruta en menor cuantía. Es muy difícil determinar en ocasiones cómo se afecta, según el tipo de árbol, la contaminación que puede estar presidiendo, que puede estar en el terreno o por debajo del terreno cultivado. Es muy difícil determinar de qué manera se afectan unos árboles u otros por una contaminación que a veces ni siquiera se sabe exactamente en qué medida se ha producido o con qué sustancias, porque cuando se producen vertidos hay sustancias muy diversas que, salvo que nos lo facilite, y lógicamente es muy difícil que lo facilite la entidad contaminante, no se puede determinar de antemano, ni desde luego en un periodo de tiempo corto, cuáles son las consecuencias últimas que esa contaminación de esas sustancias desconocidas va a provocar en el arbolado y en la producción del terreno. Sí. Efectivamente, eso es un tema que vamos a analizar después, pero podemos ya avanzar mínimamente un poco la idea. Este tema lo ha resuelto el Tribunal Supremo en España en varias sentencias y ha distinguido, aunque no lo ha desarrollado muy bien, pero ha distinguido entre los daños, ha distinguido por un lado entre daños permanentes y daños continuados, ¿no? No es lo mismo un daño puntual que un daño permanente, ni tampoco un daño permanente es igual que un daño continuado, ¿no? Porque pensando, por ejemplo, en daños, esta mañana, por ejemplo, ponía el ejemplo de los daños causados por la erosión de terrenos. Una empresa privada o incluso una entidad pública, una institución pública, puede haber generado unas construcciones en una zona que provoque en particulares, que a lo mejor no están colindantes, sino que pueden estar alejados en el espacio, pueden haber provocado daños en la erosión de sus terrenos. Esa erosión puede provenir de que cada vez que, por ejemplo, se produce un episodio de lluvia, se erosiona ese terreno. Claro, ¿cómo reclamar o cómo computar los plazos prescriptivos? Bien, porque podemos encontrarnos con daños, con multitud de daños que tengan todos la misma causa. Hay daños que tienen todos la misma causa, pero hay algunos daños que se sabe su cuantificación, que se puede efectuar su cuantificación en un plazo relativamente corto de tiempo. Por ejemplo, hay una avenida de agua, se lleva por delante una avenida de agua que no tenía que haberse producido porque ha sido causado por la construcción ilegal o inadecuada de un edificio, de una zona que estaba cercana, por ejemplo, a cauce público, ha causado una desviación de las aguas y ha afectado a otras propiedades cercanas, ¿no? En esos casos, cuando se produce una avenida de agua, se puede valorar inmediatamente después de esa avenida de agua qué erosión ha causado en los terrenos, qué volumen de terreno se ha perdido, qué arbolado se ha perdido, o qué arbolado o vegetación se ha podido afectar de manera inmediata. Se han perdido 100, 50, 200 árboles.
Se han perdido árboles que pueden ser centenarios, o se han perdido árboles que eran productivos y que se puede demostrar que en los años anteriores habían producido de media un determinado nivel de cosecha que ahora ya no se puede obtener y que solamente pasado un determinado tiempo se puede conseguir, volviendo a replantar ese mismo tipo de árbol, que vuelva a producir esa misma cosecha al nivel que lo producía antes del evento contaminante, ¿no? Aquí nos encontramos con daños que se pueden evaluar. Se pueden evaluar. Esos daños pueden ser reiterativos en el tiempo, porque hoy hay un episodio de lluvias, por ejemplo, pero dentro de 3 meses puede haber otro episodio que cause de nuevo inundaciones, que cause pérdida o deterioro del terreno, pérdida de cultivos, pérdida de arbolado o afectación de los cultivos, de los productos de ese arbolado. Entonces, esos daños, ¿cuándo podemos reclamarlos? Indudablemente podemos reclamarlos de manera actual, en tanto en cuanto, claro, una vez producidos, contratemos a un perito y este perito nos diga estos daños han sido tantos y podemos valorar que el coste de reparación del terreno, de recuperación del volumen de terreno perdido nos va a costar para llevar allí metros cúbicos de terreno productivo, nos cuesta en el mercado tanto, se puede valorar cuántos árboles han perdido, cuánto cuesta plantar de nuevo esos árboles, tanto, cuánta producción generaban esos árboles y van a generar en el futuro, desde hoy hasta el momento en que vuelvan a tener la edad que tenían cuando se perdieron, tanto, y eso es valorable de manera actual. Y por lo tanto, en el momento en que puedan ser valorables, pueden ser reclamados. Otra cosa distinta es que el plazo de prescripción empieza a correr ya, en ese mismo momento, quiero decir, en el momento en que se produce el siniestro y se saben las consecuencias finales de ese siniestro. Se podrían reclamar, pero si estamos pensando en unos daños que sabemos que se van a volver a producir, porque nadie ha adoptado una medida para que los evite, que sabemos que por la propia naturaleza, más tarde o más temprano, va a llover y va a volver a producirse nuevas avenidas, incluso a veces con mayores daños, ¿el plazo prescriptivo correrá o no correrá? Esa es la cuestión, ¿no? El Tribunal Supremo Español normalmente dice que cuando son daños producidos por un evento y esos daños sean evaluables, aunque se puedan repetir en el futuro, el plazo prescriptivo puede empezar a correr, puede considerarse que empieza a correr a partir de ese momento, del momento en que se averigua el coste de indemnización o de reparación o de restitución de ese tipo de daños. Pero claro, pensemos que, por ejemplo, en unos daños por contaminación. Hay veces en que, como ponía esta mañana en el ejemplo, una contaminación continuada durante 15 o 20 años. ¿Cómo se sabe realmente cuál es el alcance último de esos daños? Puede que en un momento dado sepamos y podamos cuantificar que, por ejemplo, se nos han perdido 50 árboles. Y esos árboles ya han dejado de producir y podemos cuantificar eso. Pero no sabemos si se nos van a perder otros 50 o otros 200 que hay en las cercanías, que también se han podido ver afectados porque hemos utilizado ese agua contaminada para regar toda la finca, por ejemplo. Ahí entiendo que estamos ante daños continuados en los cuales, aunque en un momento dado se puedan reclamar en una primera demanda, nada impide que se puedan reclamar en una ulterior, en una segunda demanda o en una tercera demanda, sin que se entienda que haya corrido el plazo prescriptivo, ni siquiera que haya empezado a correr. Porque el plazo prescriptivo empieza a correr teóricamente desde que se conocen los daños y el origen de los daños, quién los ha causado. En España, digo, como tenemos un plazo prescriptivo tan corto de 1 año, se empieza a correr cuando se tiene conocimiento exacto de la cuantía de los daños, a través de informes periciales, y también del origen de los daños. Porque ese es otro gran problema. ¿Cómo sabemos quién es el que ha causado el daño? Los peritos a veces no pueden saberlo de primera mano, en un primer análisis, y exija un análisis mucho más profundo y exhaustivo, ¿no? Cuando se tenga ese conocimiento se pueden reclamar. Pero estamos hablando de daños que son, esto sí, continuados, que se van produciendo progresivamente día a día, como una gotita que va cayendo y que va erosionando, que va perjudicando el terreno,
el terreno productivo, por ejemplo, si son fincas rústicas, que va perjudicando el arbolado, la vegetación productiva de la finca, y eso solo se puede saber de manera definitiva cuando transcurra un tiempo muy considerable de tiempo, un periodo de tiempo muy considerable. El plazo prescriptivo no empieza a correr, no debe considerarse que puede empezar a correr hasta que no se sepa el resultado final del daño. El resultado final del daño. Lo contrario, indudablemente, generaría una grave indefensión en el sujeto perjudicado. Recuerdo lo que decía esta mañana, que estamos de situaciones donde muchas veces hay un grave desequilibrio en las armas de las partes. El sujeto perjudicado suele ser un particular, que salvo que tenga un importante patrimonio y pueda financiar informes periciales que suelen ser muy costosos, estamos pensando generalmente en personas de capacidad económica modesta, que se pueden agrupar ciertamente en sujetos lesionados como conjunto de sujetos afectados, ¿no? Y ahí, de alguna forma, cubrir de manera más cómoda los gastos de realización de informes de análisis correspondientes. Pero en la mayoría de las ocasiones no es así. Son daños, son situaciones donde hay un grave desequilibrio de partes. Parece lógico en estos casos que desde el punto de vista prescriptivo se computen de la manera más beneficiosa para el sujeto perjudicado. Y por tanto, el inicio del cómputo, ya digo, incluso aunque se puedan reclamar desde ya algunos daños, el inicio del cómputo no debe empezar a producirse hasta que no se vea el resultado final de los daños. Ese parece el criterio lógico. Criterio lógico además que también tiene relevancia, por ejemplo, en los daños a la salud, porque los daños ambientales también tienen una consecuencia muy importante en la salud de una o de múltiples personas. Pensando en la contaminación de las aguas, de aguas subterráneas que puedan afectar a toda una población, un conjunto de habitantes de la zona, el cómputo del plazo prescriptivo no puede empezar a correr a partir del primer sujeto que se haya visto afectado en su salud, porque pueden ser muchos sujetos, o incluso, aunque sean varios sujetos perfectamente identificados, puede que no sepamos el alcance final de su enfermedad, porque no sepamos con precisión los productos químicos que se han podido verter a las aguas subterráneas o a las aguas superficiales. Esto exige tiempo y, por lo tanto, exige que el cómputo de los plazos prescriptivos tenga siempre que hacerse de la manera más beneficiosa para el perjudicado o perjudicado. En materia de daños a la salud, por ejemplo, se discute siempre mucho, y en España se ha discutido mucho, no solo en el ámbito de los daños medioambientales, sino en general, los daños a la salud generados por otros particulares que no sean con sujetos que contaminen o entidades con empresas contaminantes. Siempre se ha planteado la cuestión de a partir de qué momento se empieza a computar el plazo prescriptivo cuando hay daños a la salud. Y a este respecto normalmente se suele establecer como criterio general el del criterio del alta médica. Si un sujeto ha sido lesionado hasta que no certifique un médico, que se ha producido ya el restablecimiento pleno de la salud del individuo, hasta ese momento no empieza a correr el plazo prescriptivo. Claro, lo mismo ocurre cuando se trata de que haya secuelas. A veces el restablecimiento de la salud no es completo, sino que hay secuelas. Y esas secuelas tampoco a veces se saben con precisión cuáles son. Se pueden conocer algunas de primera mano, pero luego puede haber otras desconocidas, que exija el transcurso de un tiempo importante para conocerlas con precisión. Sin ninguna duda también aquí el plazo prescriptivo no puede empezar a correr, al menos respecto de ese sujeto concreto lesionado, hasta que no se sepa el alcance último de sus lesiones o de sus secuelas. Claro, que esto plantea un grave problema si resulta que no solo se ha visto afectado un sujeto, sino múltiples sujetos. En estos casos, indudablemente, el plazo prescriptivo no será idéntico para todos, sino que será diferenciado respecto de cada sujeto, pero siempre atendiendo a que esos daños de ese sujeto se sepan con precisión de manera definitiva. Si no se saben, todavía no ha empezado a correr el plazo de prescripción, aunque se puedan reclamar algunos daños. No sé si más o menos ya aclaro un poco la idea respecto de los daños continuados. Este de todos modos es un tema que es muy delicado, los daños continuados, los daños permanentes, porque muchas veces hay daños que pueden ser fraccionables en el tiempo.
pero que por el transcurso del tiempo son exponencialmente superiores a la suma de los daños que se producen, ¿no? Que se producen en esos periodos de tiempo. Habrá que tener en cuenta siempre cada daño reclamable para ver si es un daño identificable ya de manera definitiva o todavía solo de forma provisional. Incluso aunque se pueda cuantificar económicamente en un momento dado, ¿no? Y por lo tanto creo que habrá que esperar al cálculo definitivo de los daños para empezar a considerar factible el inicio del cómputo del plazo de prescripción. Desde el punto de vista penal, bueno, yo no soy un experto penalista, ¿no? Pero puedo hablar un poco por la experiencia que tengo de mis contactos en el ámbito penal. Y respecto a la prescripción penal, si es eso a lo que se refiere, es un tema delicado porque, por lo menos en España, el legislador no ha redactado ninguna norma que diga cómo se computan los plazos de prescripción penal en los delitos medioambientales. Hay simplemente una remisión a una norma general que dice cuando el delito sea permanente o sea continuado, pues empezará a computarse la prescripción del delito a partir de que se produzca algún acto interruptivo o a partir del momento en que se empiecen a adoptar algún tipo de medidas contrarias a las que hasta entonces no se estaban adoptando, ¿no? Lo cual plantea un problema grave porque puede ocurrir que entonces delitos teóricamente, comparativamente con otros, pueden ser de menor entidad, tengan un plazo de prescripción del delito que en la práctica sea, o en la realidad sea, amplísimo, casi ilimitado en el tiempo. Pensando, por ejemplo, en el caso que usted dice. No debería ser así, ciertamente. No debería ser así. Pero entiendo que debería buscarse una forma de interpretar la prescripción del delito en relación a los delitos medioambientales a partir del hecho, ya digo, de que se produzca sobre todo algún tipo de actuación o de reconocimiento de la conducta delictiva a partir de ese momento de que se produzca un cambio. Si hasta entonces no se adoptaba ninguna medida, si hasta entonces, pero en un momento dado se asume que se está contaminando y se inicia un periodo de limpieza de terrenos, por ejemplo, o de limpieza de acuíferos subterráneos, en la medida que eso sea posible, que no sé si técnicamente es posible, porque no soy en absoluto experto, creo que a partir de ese momento es cuando parece razonable entender que se empieza a prescribir el delito. Pero no antes porque estamos hablando, y esta mañana lo decía, de delitos que muchas veces son omisivos, son negativos. ¿Cómo se computa la prescripción de un delito omisivo, de un delito por inactividad, ¿no? por comisión, por omisión? ¿Cómo se computa, ¿no? Es algo complicado, aplicado específicamente al delito medioambiental, es una cuestión difícil, ¿no? Y sobre todo, por lo menos en España, nuestro Código Penal no dice claramente cómo se debe computar en un delito medioambiental, que ya digo, muchas veces es omisivo, por ejemplo, ¿no? Es un problema, ¿no? Esa es la cuestión. En el fondo estamos manteniendo una imprescriptibilidad, de hecho, del delito. Yo creo que eso no debe ser así tampoco, ¿no? No debe ser así. Pero el problema es que no hay una norma que lo diga. Y si no hay una norma que lo diga, yo insisto que quizá, no soy penalista, pero la necesidad de buscar fórmulas protectoras efectivas del medio ambiente quizás deberían llevarnos a entender que no empieza a correr todavía el plazo de prescripción del delito, todavía, hasta que no haya algún tipo de actividad. No, pero porque sigue contaminando. Bueno, claro, aparte de que siga contaminando, claro. Claro. Claro, es que piensen, por ejemplo, en la propia administración. La administración habrá en ese caso seguramente múltiples particulares o un grupo de asociaciones de particulares que estén reclamando a la administración. Oiga, haga usted algo que está contaminando. La administración no hace nada, ni siquiera realiza estudios para saber si realmente hay o no hay contaminación, si esa contaminación afecta o no afecta a la salud de las personas o de qué manera está afectándola. Yo entiendo que en esos casos la prescripción del delito no empieza todavía a computarse, no solo desde el punto de vista civil, sino tampoco desde el punto de vista penal. Aunque insisto que puede ser, genera la idea por lo menos de inseguridad jurídica, ¿no? Cuando hablamos de delitos tenemos que pensar en prescripción, sea cual sea el delito, ¿no? Salvo que sean delitos
contra la propia humanidad que son imprescriptibles, ¿no? Que deben ser considerados imprescriptibles. Pero el resto de los delitos deben ser prescriptibles, pero ¿cómo los computamos? Veámoslo desde otra perspectiva. Lo contrario, es decir, entender que los plazos prescriptivos, refiriéndonos ahora a la responsabilidad civil, no a la penal, refiriéndonos a la responsabilidad civil, entender que los plazos prescriptivos en algún momento se debe considerar que han empezado a correr sin todavía saberse con precisión el alcance final que puede tener, si es que lo tiene o no lo tiene, la contaminación de agua por sustancias, por humos, etcétera. Entender lo contrario implicaría una indefensión directa del sujeto. No estaríamos tutelando sus derechos, porque ese sujeto no va a tener la posibilidad real de demandar mientras no sepa realmente lo que tiene, mientras no sepa realmente cuál es la causa de lo que tiene y quién se lo ha causado. Por tanto, tenemos que pensar en una interpretación, desde el punto de vista de responsabilidad civil, me refiero, la penal es más problemática, ¿no? Pero desde el punto de vista de la responsabilidad civil, en un criterio de máxima flexibilidad. Máxima flexibilidad porque lo contrario implica indefensión. Indefensión directa del sujeto perjudicado. Con esto no es que se trate de proteger al sujeto necesariamente, como si fuera una especie de mandato legal, no, se trata de aplicar la idea de que de otro modo estamos vulnerando sus derechos a su tutela judicial efectiva, ¿no? Porque no va a tener posibilidad real de ir a los tribunales hasta que no sepa, y cuando lo sepa ya habrá prescrito, no puede ser. Téngase en cuenta lo siguiente, que el causante del daño puede que no solo al causar el daño haya respetado todas las reglamentaciones, todas las reglamentaciones administrativas de su actividad, sino que incluso en ese momento, cuando causó el daño, cuando generó ese daño, cuando realizó esa actividad generadora del daño, según el estado de la ciencia, no se podía prever en absoluto que iba a causar ningún daño que en ese momento se supiera que podía causarlo. Entonces, aquí el matiz viene por ahí, es decir, que lo que no podemos tampoco es poner de cargo de una empresa, de una entidad privada o pública, unos daños económicos que pueden ser a veces muy importantes si desarrolló su actividad conforme al estado de la ciencia en el momento en el que generó el daño. Entonces ahí, aunque el perjudicado desde el punto de vista de la prescripción tendría por supuesto la posibilidad de reclamar, seguramente faltaría un presupuesto de la responsabilidad, que es la conducta imputable de la empresa o del particular que ha generado el daño, porque esa era imprevisible, era inevitable en ese momento que ese daño se hubiera producido, porque la propia administración, los propios poderes públicos autorizaban el desarrollo de esa actividad o la utilización de esa sustancia, y por lo tanto es difícilmente repercutible en la empresa al cabo de un año, de 2 o de 10 años ese tipo de daños, ¿no? Siempre con las matizaciones de cada caso concreto, ¿no? Por supuesto, sí. Insisto en que una cosa es cumplir la normativa y otra cosa es que en ese momento, conforme a la técnica conocida, ese sistema de guarda, de cierre de residuos contaminantes fuese absolutamente seguro. Si era absolutamente seguro, si por el estado de la ciencia en ese momento se podía determinar que era seguro, lo que está claro es que no se podría exigir responsabilidad. En Europa, quiero decir. En Europa, la legislación, no solo en materia de medio ambiente, en general en materia por ejemplo, de productos defectuosos, de responsabilidad por productos defectuosos, es muy clara. El legislador dice que es causa de exoneración de responsabilidad el que se pueda acreditar que, conforme al estado actual de la ciencia cuando se produjo el daño, era imposible determinar o averiguar que ese daño se podía haber producido, que se ha producido un daño a la salud, a los bienes o al patrimonio de terceros. Es una causa típica de exoneración y por lo tanto entiendo que, primero, no solo no hay, que yo conozca, ninguna ley que establezca efectos retroactivos y tampoco creo que lo pueda haber porque no está dentro de los principios del derecho europeo en materia de responsabilidad. Los principios del derecho europeo son muy claros. El estado actual de la ciencia. Indudablemente habrá que probarlo y podrá, por supuesto, alegarse o plantearse una contraprueba,
una contraprueba por el sujeto perjudicado, es decir, no, mire usted, es que era previsible, es que no era un dato completamente ajeno a la órbita de control de la empresa, es que no era un suceso de fuerza mayor, es que el material utilizado era este, y aunque se pensaba que el sistema podía ser bueno, mejor el continente no era el continente idóneo, no era el continente idóneo. Si eso se puede demostrar, se pueden exigir responsabilidades. Si no, si era algo que era imposible de demostrar, el daño que se causó en ese momento, y no fue debido a otras causas, como puede ser una negligencia, el uso de los materiales, o el lugar en el que se depositaban, o la forma en la que se depositaban, no se podría exigir responsabilidad. Me refiero, en España ni en Europa, como criterio. Y desde luego no creo, no me imagino un legislador español o europeo estableciendo una responsabilidad retroactiva, ¿no? Una responsabilidad retroactiva. Aunque por supuesto los legisladores luego hacen algunas cosas que son bastante discutibles en cuanto a las medidas de evitación de contaminación o establecimiento de responsabilidades, etcétera. Bueno, estoy pensando en un caso, pero no quiero contarlo en un caso del derecho español que es bastante singular, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, no sé qué hora es ya. 4:20, ¿no? Bien. La verdad es que quería contaros algunas cosas más sobre responsabilidad, sobre los daños reparables. Entiendo que también se pueden reparar los costes por estudios técnicos, indudablemente para saber las causas para conocer las causas de los daños y el origen de los mismos. Muchas veces hay que hacer estudios técnicos, esos estudios técnicos también son reparables. Es dudoso también los costes por medidas preventivas, si se pueden repercutir o no en el sujeto causante del daño cuando se adoptan medidas preventivas por la empresa o el particular o particulares o la entidad que ha sufrido los daños. En general se entiende que pueden ser repercutibles también, siempre que sean costes o medidas preventivas puntuales y concretas. Indudablemente también es reparable la disminución del valor de la finca o de los bienes afectados, siempre que, claro está, esa depreciación sea definitiva y no sea temporal, porque puede ocurrir que a día de hoy un terreno contaminado sea o valga mucho menos de lo que valía antes del hecho contaminante o del acto contaminante, pero puede ocurrir que con el tiempo se restablezca su situación originaria, en cuyo caso la indemnización no deberá tener en cuenta necesariamente la depreciación del inmueble. Luego están también los lucros cesantes, que por supuesto se pueden reclamar, pérdida de cosechas, pérdida de ingresos en hostelería, etcétera. No hay ninguna duda en reclamarlos siempre que se pueda demostrar su existencia y que no sean, como siempre sabemos, sueños de ganancia, ¿no? Los daños futuros también se pueden reclamar en la misma demanda o en una demanda posterior, por supuesto. Los daños no patrimoniales, en parte nos hemos referido a ellos. El daño moral, por supuesto que es indemnizable, aunque el problema es la valoración del daño moral. En España, concretamente, hay distintos criterios utilizados por el Tribunal Supremo y por las audiencias provinciales sobre cómo indemnizar los daños morales y cómo cuantificarlos. Incluso en ocasiones, algunas sentencias remiten a los daños, a los baremos aplicables en accidentes de circulación para trasladarlos en la reparación del daño moral al daño moral por causa medioambiental, ¿no? Finalmente también se ha planteado la posibilidad del daño por contaminación estética o visual. Este es un tema siempre delicado, ¿no? Delicado porque muchas veces el daño que se causa es un daño más bien, entendido por daño, una faceta del daño moral. Los daños por contaminación estética o visual, cuando se construye o se realiza unas tareas en un inmueble, en unos terrenos, o se construyen cosas que son realmente lo que producen contaminación, no solo desde el punto de vista económico, patrimonial, sino también desde el punto de vista estético visual. En general, en España solo se ha tratado este tema en una sentencia del año 2007 y se ha denegado con argumentos relativamente dudosos. Viene a decir algo así como que, bueno, cuando se autoriza para construir un edificio, una industria, una fábrica
¿qué digo yo?, una canalización o unos ferrocarriles para transportar sustancias en un terreno que hasta ahora era virgen, ese tipo de daños no pueden ser valorados, ha dicho el Tribunal Supremo, porque forma parte, de alguna manera, de la actividad de la propia sociedad. Las sociedades van creciendo, van cambiando, van aumentando sus zonas de ubicación, por ejemplo, en las grandes ciudades o en las aledañas de las grandes ciudades, y no se puede pensar que eso sea un daño indemnizable desde el punto de vista económico, entendido como manifestación del daño moral, ¿no? En fin, bueno, hay muchas más cosas que tenía por aquí previstas respecto a la prueba del daño, tema muy importante que en parte hemos tratado esta mañana, que es el tema de la antijuridicidad de los daños, etcétera. Bueno, si tenéis algún tipo de duda o de aclaración, pues podemos ahora en el debate último entrar en ello, y si no, pues si lo necesitáis os facilitaré la documentación que me requiráis, aunque sea vía internet o por correo electrónico. En fin, y nada más. Gracias por todo. Agradecemos la participación del doctor José Manuel Ruiz Rico por la excelente cátedra que nos ha brindado, y también a la participación de ustedes. El Centro de Investigaciones Judiciales y la Universidad de Jaén les da muchas gracias por las participaciones, y esperamos que en otra oportunidad también concurran de la misma manera. Muchas gracias. Buenas tardes. Entre las propias administraciones públicas, estableciendo esa legislación una suerte de vis atractiva, de poder de atracción hacia la jurisdicción contenciosa administrativa de los problemas derivados de la responsabilidad patrimonial cuando se ven implicados la administración y un particular o una empresa privada. Es decir, que cuando un particular perjudicado o lesionado, por ejemplo, por una actuación lesiva derivada o generadora de un daño medioambiental, quiera demandar y se vea implicada una administración, en España esa demanda, esa reclamación hay que interponerla siempre ante la jurisdicción contenciosa administrativa en la medida en que intervenga la administración, aunque además de la administración sea demandado un particular. Solo hay una excepción que no está expresamente reconocida en la ley, pero que sí se aplica en la práctica por los tribunales con cierta frecuencia, y es la excepción relativa a aquellos casos en los que la empresa o particular afectado por esa reclamación sea un concesionario de la administración o haya suscrito un contrato de obra con la administración. En estos casos, tratándose de que el particular lesionado demande a la administración y a una empresa particular, si esa empresa era una empresa concesionaria de la administración, de un servicio público, o haya sido contratado para realizar una obra por alguna administración, se podría, por el particular lesionado, se podría dirigir a la jurisdicción civil cuando y solo cuando pueda acreditarse que los daños causados provinieron en exclusiva de la actuación independiente y autónoma de esa empresa privada concesionaria de un servicio público o que ha contratado una obra con una administración pública. Es decir, en definitiva, se trata de que acreditar que los daños fueron debidos a una decisión autónoma de la empresa privada, aun cuando sea concesionaria pública o tenga algún vínculo contractual con la administración. No habría por qué demandar a la administración y podría demandársele a esa empresa privada, por muy concesionaria de servicios públicos que fuera, cuando los daños se puedan constatar que provienen de decisiones de la empresa. En cambio, si se trata de decisiones que provienen de instrucciones impuestas o de mandatos impuestos por la administración, por ejemplo, en el correspondiente pliego de condiciones administrativas, en esos casos indudablemente hay que demandar a la administración y al particular, y hay que hacerlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa y no ante la jurisdicción civil. De todos modos, esta es una cuestión que evidentemente no será del todo fácil. Por otro lado, dejando ya de lado la cuestión de la jurisdicción, precisamente al hilo de este tipo de acciones de cesación, que otros llaman acciones inhibitorias.
Lo que se persigue en estas acciones es primordialmente el hacer cesar, dar por extinguida o dar por concluida la actividad contaminante de una manera definitiva o al menos de una manera provisional y temporal hasta que se adopten las medidas correctoras pertinentes. Pues bien, de estas acciones de cesación, acciones inhibitorias, una de las cuestiones que se plantean es la de si es imprescindible para ejecutar una acción de cesación el haber sufrido un daño actual o no. Un daño actual por parte del sujeto legitimado activamente. Quiero decir, imagínense, por tanto, una pretensión que lo que busca es, una vez constatado que se está realizando una actividad contaminante, o se ha realizado, o se puede producir de manera inminente en el futuro un daño medioambiental, si es imprescindible en ese tipo de pretensiones que lo que buscan no es solo reparar el daño, sino también que se adopten medidas de cesación total o definitiva de la causa generadora de ese daño medioambiental, si es imprescindible, ya digo, ser titular actual de un derecho protegible, es decir, que haya sido lesionado ese derecho, o si pueden estar legitimados activamente también aquellos que todavía no han sufrido el daño, pero corran un peligro inminente de sufrirlo, aunque ya digo, aunque todavía no hayan sufrido ese daño. Bien, hablamos aquí en realidad de la llamada acción negatoria. A nivel jurídico se está utilizando la expresión esa de acción negatoria, que originariamente es un término que se utilizaba para referirse a las acciones que podía ejercitar el propietario o titular de un derecho real frente a limitaciones de su derecho provenientes de terceros, y que se basaba en el principio general de libertad de cargas del dominio. Todo sujeto puede hacer en su propiedad lo que quiera y no puede verse limitado en el disfrute de su propiedad, estamos pensando sobre todo en una propiedad inmobiliaria, por la actuación de terceros mediante intervenciones directas o ahora también mediante intervenciones indirectas, como podrían ser las emisiones contaminantes. Pues bien, hay que pensar que nuestra posición es favorable a considerar que se podrían ejercitar por separado acciones de cesación aunque todavía no se haya sufrido un daño. En la medida en que exista un riesgo cierto de daño o de lesión futura de bienes o derechos, debería concederse legitimación para accionar a su titular. No será imprescindible la existencia de daño futuro. De alguna forma, el Código Civil español permite una cierta base para este tipo de medidas cuando el demandado en un proceso civil sobre responsabilidad por daños medioambientales, la posible falta o incompetencia de la jurisdicción civil. Partiendo de que en muchos casos de lo que se trata es de examinar si la parte demandada, el presunto causante del daño, ha observado o no ha observado las limitaciones o los requerimientos y condiciones impuestas en la correspondiente licencia o autorización administrativa para el desarrollo de esa actividad, entienden muchas veces los demandados que en este caso es una materia propia de la jurisdicción administrativa que no de la jurisdicción civil. Sin embargo, frente a esta cuestión de la posible incompetencia de jurisdicción, hay que tener en cuenta que, por un lado, si se trata de poner en cuestión, de poner en duda la licencia de actividad concedida por la Administración a la empresa presuntamente contaminante, evidentemente en estos casos la competencia es exclusivamente contenciosa administrativa y no civil. También puede ser dudosa la competencia civil sobre el cumplimiento o incumplimiento por la empresa o entidad o sujeto demandado de los límites impuestos administrativamente para el desarrollo de esa actividad que ha resultado ser contaminante o dañina para el medio ambiente. Sin embargo, entendemos que el juez civil puede perfectamente conocer acerca de ese grado de cumplimiento de los límites administrativos impuestos. Aunque, como ya decíamos esta mañana, a veces el juez civil tiene la tentación de considerar que eso es una materia propia del ámbito administrativo y que no tiene suficientes datos muchas veces para resolver sobre si se han cumplido o no se han cumplido los límites, y en algunas ocasiones remite a la jurisdicción contencioso administrativa. Entiende que no es competente, se inhibe y remite
y remite la resolución del conflicto a la jurisdicción competente, pero no a la suya propia. A pesar de esto, sin embargo, hay que tener en cuenta que los jueces civiles pueden, por supuesto, tomar decisiones al mismo nivel, como ya decíamos también esta mañana, al mismo nivel que los jueces administrativos, en la medida en que tengan la información correspondiente, facilitada por las partes o incluso acordada de oficio por el propio juzgador. Téngase en cuenta, por otro lado, que centrándonos en los sujetos causantes del daño, también decíamos esta mañana que en muchas ocasiones, en bastantes ocasiones, los causantes de los daños medioambientales pueden ser uno o varios, e incluso puede ser el Estado mismo o alguna administración pública. En estos casos, de nuevo se plantea la duda de la jurisdicción competente para conocer de esa reclamación. A estos efectos, en España, desde el año 1998, se reformó la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que resuelve todos los conflictos de particulares con las administraciones públicas. Esta mañana habíamos empezado a analizar un panorama general con alguna concreción en materia, sobre todo en responsabilidad civil, derivada sobre todo de daños por los ruidos, vibraciones sonoras. Y vamos a hablar ahora a continuación, vamos a analizar las cuestiones generales sobre la responsabilidad civil en su traslación a los problemas medioambientales, siempre partiendo, en este caso ya de manera concreta, de la responsabilidad civil por los daños sufridos por particulares, que pueden ser uno o pueden ser múltiples particulares derivados del medio ambiente. Ya hemos visto esta mañana cómo hay una serie de normas que pueden aplicarse que se aplican específicamente a la responsabilidad civil por daños generales o daños significativos a nivel general, a nivel global, sin determinación o sin concreción en daños a particulares, pero no hay ninguna duda de que también entendemos que la responsabilidad civil como instrumento utilizable por los particulares también tiene ventajas y por eso merece nuestra atención. Ventajas que hacen que la responsabilidad civil sea un mecanismo, un cauce, sin ninguna duda, más útil, más práctico y con más relevancia real en nuestra sociedad que lo que puede ser la utilización de los cauces penales o incluso del cauce contencioso administrativo, que al fin y al cabo depende en buena medida de las decisiones, muchas veces basadas en criterios relativamente arbitrarios o al menos de discrecionalidad, como serían las decisiones de la Administración. Vamos a analizar ahora, por tanto, los problemas que en la práctica judicial española se han presentado en la aplicación de las normas de la responsabilidad civil en el ámbito medioambiental. En primer lugar, después de establecer una serie de consideraciones, como ya dijimos esta mañana, de que a la hora de juzgar los problemas de responsabilidad civil, entendemos que los juzgadores deben ser conscientes de que cuando se vean afectados elementos o componentes del medio ambiente, aunque sea en reducida escala, nos hallamos muchas veces también, al igual que ocurre en los casos de responsabilidad por daños relevantes o generales o significativos, nos encontramos también con consecuencias que muchas veces pueden ser irreversibles. Y por eso entiendo que hay que tener una especial preocupación y una especial delicadeza a la hora de juzgar este tipo de cuestiones, porque puede suceder que las medidas que se adopten, las resoluciones judiciales que se adopten, no vayan en la línea de tener en cuenta este tipo de datos. Bien, en la práctica, en primer lugar, nos surgen problemas que son, por ejemplo, problemas de jurisdicción competente a las que se debe acudir. Por lo menos así ocurre en España. Suele ser habitual alegar por el duplicable de los problemas de jurisdicción que se pueden y a veces se plantean con cierta frecuencia. Ahora analizamos las acciones susceptibles de ejercitarse por el particular. Un particular o particulares a título individual, un sujeto agrupados como colectivo de sujetos perjudicados, pueden acudir ante el juez civil y pueden ejercitar toda una serie de acciones. La primera, ya hemos tenido ocasión, la primera es la general, lógicamente. Cuando un sujeto ha sido perjudicado patrimonialmente en sus bienes y en sus derechos de contenido patrimonial, indudablemente puede ejercitar la típica acción de responsabilidad extrapatrimonial o de responsabilidad civil no patrimonial, extracontractual, contra el sujeto o sujetos que le han causado el daño.
no es una acción especialmente problemática, supone simplemente remitirse a las reglas generales de la responsabilidad civil. Hay que recordar a estos efectos que en España y en otros muchos países existe, en cuanto al ejercicio de acciones de responsabilidad civil extracontractual, que no existe, ya digo, un sistema de cerrado de derechos susceptibles de ser lesionados, como por ejemplo ocurre en países como Alemania, donde para acreditar una acción de responsabilidad civil es necesario siempre acreditar la lesión de un derecho concreto. En España y en otros muchos países hay un sistema de cláusula general donde no hay que demostrar el daño a un derecho subjetivo concreto, sino simplemente la demostración de que se ha producido una vulneración a un interés jurídicamente protegible, más que a un derecho fundamental o de otro tipo, ¿no? La otra alternativa también la hemos analizado esta mañana. Además de acreditar las acciones típicas de responsabilidad extracontractual, se pueden acreditar las acciones propias de tutela de derechos fundamentales. En la medida en que se ha reconocido en España y en Europa que se pueden vulnerar derechos como el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, el derecho general al libre desarrollo de la personalidad, se pueden acreditar ese tipo de acciones, que ya dijimos también esta mañana que plantean problemas sobre todo en cuanto a la legitimación de los sujetos, por cuanto que para acreditar esas acciones es imprescindible que de manera actual el sujeto haya visto vulnerado su derecho a la intimidad, su derecho fundamental a la intimidad o a la inviolabilidad del domicilio. Bien, no vamos a analizar esta cuestión porque ya tuvimos ocasión de verlo esta mañana con bastante detenimiento. Nos referimos ahora a otro tipo de acciones o de pretensiones que habitualmente se ejercen en las demandas de responsabilidad civil por daños medioambientales. Son las llamadas acciones de cesación. Una de las cuestiones más importantes que se plantea